Agradezco en nombre del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales, el SIC, del Consejo Internacional en Monumentos y Sitios ICOMOS, organismo asesor de UNESCO, así como en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y específicamente de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas en su área de Ingeniería en Desarrollo Territorial, al arquitecto Arturo Villarreal Reyes, subdirector de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, por hacernos parte de este tercer conversatorio internacional en línea denominado El Camino de Tierra Afuera, de Zacatecas a Texas. Mi charla de hoy tratará sobre los factores que inciden en la determinación de un itinerario como patrimonio cultural, el Camino Real. Uno de los temas que son de interés en este conversatorio es la gestión del patrimonio. Consideré pertinente participar hacia esta temática, ya que por lo general se percibe a la gestión como elemento clave o estratégico que deriva en buena parte de las ocasiones en temas económicos. Hoy en día, la idea en relación con los itinerarios culturales ha sido promovida y cobrado fuerza en regiones europeas como un buen medio para hacer resurgir amplias zonas territoriales que se encontraban o se encuentran de algún modo deprimidas desde la visión actual de la economía. Esto ha generado consecuentemente la instalación de instituciones y empresas internacionales que validan la existencia de lo que llaman rutas culturales, pues en ellas se estructura un recorrido determinado y se unen bienes culturales a gusto y medida, sin que tengan un sentido histórico y social que les relacione. Tal vez artístico, pueden tenerlo, en donde se genera una línea para visitar obras arquitectónicas con una misma tipología, obras de ingeniería también. Esta acción se ha convertido en foco de atención del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales, el SIC, del Consejo Internacional en Monumentos y Sitios, es decir, ICOMOS, por sus siglas en inglés, que es el órgano asesor de UNESCO en materia de patrimonio cultural. Los itinerarios culturales empezaron a ser analizados a partir del año de 1993, en el que surgió la idea de nominar como Patrimonio del Mundo el Camino de Santiago en su tramo español, lo que supuso una serie de cuestionantes en relación al significado del mismo, pues no era una fortificación, no era una carretera, no era un templo, eran todo esto y otras diversas edificaciones, con un contenido intangible que le daba un sentido diferente a todo lo que hasta entonces se había propuesto a la Oficina de Patrimonio del Mundo. Se reunieron así expertos en diversas áreas y luego de 5 años, en 1998, el Camino de Santiago se nomina como Patrimonio del Mundo. La investigación en relación a esta nominación continuó y se conformó un comité científico desde ICOMOS para dar seguimiento a este tema. Encontramos así que no solo existía el Camino de Santiago en España, sino también en Francia y en otras regiones hacia el este de Europa. Encontramos también que en América se había conformado por 3 siglos un itinerario cultural que para ese tiempo ya se le había denominado así, debido a sus características tangibles e intangibles, al que se llamó tal como sus datos históricos lo indican, Camino Real, pues existió durante los 300 años de dominación española en América y recibió varias connotaciones según el lugar en el que se desarrolló: Camino Real de Tierra Adentro o Camino Real de Tierra en Fuera. Pero como el Camino Real inicia en España, se le ha denominado desde hace 20 años Camino Real Intercontinental.
Y así como este itinerario existieron otros que los mismos españoles utilizaron en su momento, como sucede con el Capacñán o Camino del Señor Inca, que discurre a lo largo de 24,000 kilómetros en Sudamérica, o los caminos de las etnias originarias en México, que los mismos europeos se ocuparon en desaparecer, siendo el caso hacia el norte uno de ellos, el camino de los Texas y los Coahuilas, nombres de dos estados, uno en México y otro en Estados Unidos, pero que también son nombres de dos etnias que en algún tiempo fueron dominantes en el territorio. ¿Qué importa entonces en el ámbito de la gestión del patrimonio para validar un itinerario? Múltiples factores de los cuales podemos nombrar, por ejemplo, su integridad, su autenticidad, la identidad que genera en torno a ellos, los documentos doctrinales que después de 30 años han sido escritos, no solo escrito, pensado también, ¿verdad? La temporalidad del itinerario para validar su existencia, la memoria histórica común y viva alrededor de ellos, la identificación de los bienes que los conforman, los análisis históricos, la planeación de acciones para lograr su conservación, mejora y manejo. Los itinerarios culturales son uno de los mejores ejemplos de lo que es el patrimonio compartido en el momento actual en el que nos encontramos envueltos y que ha sido llamado por algunos estudiosos como la cultura de la inmediatez. Es necesario parar un momento y reflexionar en relación a esta idea. La Carta de Venecia dice que como humanos tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio para transmitirlo a las futuras generaciones. La idea fundamental radica en acentuar la existencia de la identidad, ya que los seres humanos requerimos ser parte de algo. No es nuestra naturaleza estar en soledad o aislamiento. Actualmente se han hecho evidentes problemas como la contingencia que vivimos desde el año 2020, el cambio climático, las guerras. Retomar el conocimiento del significado de los itinerarios culturales como ese patrimonio compartido afianza la idea de que no importa por qué se produjeron, lo que importa hoy es para qué nos sirven. La primera idea es para conciliar la paz entre las naciones, pues compartimos a través de los itinerarios culturales patrimonio tangible e intangible que nos recuerda quiénes somos y nos señala hacia dónde podemos caminar. Esto hace evidente también su capacidad resiliente, su sello humano y con ello encontrar un contexto de innovación ante esta época que vivimos. Los seres vivos hemos buscado por siempre nuestra sobrevivencia, la capacidad de conocer el territorio en el que nos hemos desenvuelto, en el que hemos nacido, ha dependido del conocimiento adquirido a lo largo de los años y de nuestra propia capacidad de desplazamiento. A los primeros seres humanos les llevó tal vez siglos conocer su lugar, adaptarse, experimentar, aprender y finalmente transmitir. Este proceso es casi instantáneo por causa de los medios electrónicos que existen hoy en día. Al decir casi, quiero hacer una pausa en el conocimiento del lugar y la adaptación a él. Estas dos acciones están íntimamente ligadas a identificarse con el espacio, lo que lleva a manifestar la identidad. La población humana ha tomado siglos para encontrarse con su identidad, la que es irrepetible en cada rincón del planeta, pero ha requerido por diversas causas como el hambre, el frío o el calor, moverse de un lugar a otro para cubrir sus necesidades. La humanidad formó ciudades y a su vez caminos, intercambió productos como la seda, el algodón, la lana, la pólvora, las especies, metales preciosos y ocasionalmente no los intercambió. Fue forzado a entregarlos a cambio de su propia vida.
Ocasionalmente también entregó como esclavos a otros a cambio de su vida. Surgieron los deseos y ellos llevaron a la apropiación de diversos territorios. El ser humano caminó por el planeta y a la postre produjo itinerarios de viaje y en ellos se ubicaron variados elementos que le permitieron dar continuidad a sus necesidades, pero también a sus deseos. Y hoy en día estos viajes de ida y vuelta en el mundo han dejado huellas imborrables de influencias culturales ricas y variadas. A veces los recuerdos pueden no ser los mejores, pero también podemos encontrar que generaron grandes satisfacciones. Así, distinguir un itinerario cultural abre la posibilidad de conocer los procesos de aculturación y transculturación que se hicieron patentes en la historia de la humanidad por los desplazamientos del ser humano. Conocer la riqueza de la creatividad de la humanidad adaptada a los diferentes territorios, reinterpretando tradiciones que provocan nuevas tradiciones y por ende nuevas identidades. Los itinerarios culturales no se construyen, no se unen según tal vez una visión turística o política actual. Se distinguen y se descubren, pese a llegar a ser resultado de un encuentro doloroso, como fue y ha sido el ocurrido entre pueblos extranjeros y pueblos originarios en todo el mundo. Entender el territorio es un proceso complejo que requiere de múltiples y variadas visiones, del sector público, el privado, el académico, pero básicamente el social. Implica analizar cómo se han desarrollado la vida en lo cotidiano en las diversas regiones del mundo, cuáles han sido sus expresiones y productos y qué conforma su identidad. ¿Qué hace al ser humano arraigarse a la tierra? De alguna manera y en diversas culturas, este significado se ha manifestado a través de la espiritualidad. Hablamos así de la genialidad del lugar, del espíritu del lugar, del genius loci o del Zeitgeist, que es conocido como el espíritu de los tiempos. Los itinerarios culturales son tema que emociona al introducirse en su análisis, ya que el ser humano se ha movilizado a través del planeta desde tiempo inmemorial y ha producido este tipo de patrimonio, caminando a través de fronteras que hoy separan a los países y que en otro tiempo fueron otros países, compartiendo sus saberes, sus productos, dejando huellas de su vida y que expresa con claridad de dónde se parte y hacia qué lugar se va. Estabilidad básica para sentirse parte de un pedazo de esta tierra y en donde el espíritu del lugar se vuelve palpable. Observar los procesos de herencia y contribución en la conservación del patrimonio, constatar las maravillas producidas por el intercambio cultural, disfrutar sus productos, sus saberes y saber que hoy en día el concepto de los itinerarios culturales es uno que al traspasar fronteras ayuda a fomentar la paz, ya que en algún tiempo el territorio fue solo uno y al establecerse los estados paulatinamente fue dividido, pero sin embargo, las costumbres y formas de vida comunes son las mismas a pesar muchas veces de tener nacionalidades diferentes. La Carta de ICOMOS sobre itinerarios culturales expresa que el significado intercultural de los itinerarios, dice, y cito, implica un valor en su conjunto que es mayor que la suma de sus partes y le confiere sentido. Terminó la cita. De ahí podemos considerarlos como un conjunto de valor superior al de un solo elemento. Por ello, los itinerarios culturales se identifican con la visión holística del patrimonio y no se construyen ni se diseñan, se viven y se heredan y constituyen una oportunidad para el entendimiento entre naciones.
El constante desplazamiento del ser humano sobre la tierra, en la inquietud de buscar alimento, casa, poder, dinero, generó y sigue generando nuevos ritmos de vida, nuevas expresiones culturales, con sus respectivos resultados materiales e inmateriales. El ser humano, al enfrentarse al cambio constante, ha sobrevivido a los retos que presenta la naturaleza del planeta Tierra. El producto de la interacción del ser humano es, sin duda, el patrimonio, el cual, para mantener su existencia, requiere la garantía de los procesos que gesten su conservación, para lo que es necesario evitar la especulación, la ignorancia y el falseamiento de la realidad, que son preámbulo de la inestabilidad social. Conocer nuevas investigaciones y planteamientos metodológicos en la investigación de los itinerarios culturales enriquece a la humanidad de cara al futuro. La Carta de Itinerarios Culturales, reconocida en Quebec, Canadá, en 2008, luego de 10 años de análisis, expresa que, y cito, los itinerarios culturales representan procesos interactivos, dinámicos y evolutivos de las relaciones humanas interculturales, que reflejan la rica diversidad de las aportaciones de los distintos pueblos al patrimonio cultural. Cierro la cita. Y son, vuelvo a citar, resultado de encuentros pacíficos o controvertidos. Los itinerarios culturales entrañan una gran variedad de dimensiones compartidas que trascienden su primitiva función, ofreciendo un cuadro privilegiado para una cultura de paz basada tanto en lazos comunes como en la tolerancia, el respeto y el aprecio a la diversidad cultural de las distintas comunidades que han contribuido a su existencia. Los itinerarios concentran la memoria común, haya sido esta buena o no. Y esa memoria nos permite recordar que los encuentros entre los seres humanos deberían ser permanentemente cordiales y pacíficos. Este concepto de cordialidad y paz afianza a la Declaración por la Paz impulsada por nuestro comité del SIC durante 2009 en Ise, Japón. En ella se acordaron 5 acciones. Las 2 primeras involucran propuestas internas de funcionamiento y las siguientes 3 se establecen. Y cito, la tercera, promover el patrimonio intercultural, tal como son los itinerarios culturales, fomentando el entendimiento entre las naciones y entre los involucrados en dichos itinerarios, teniendo como propósito acercar a las personas. La cuarta acción propone promover el turismo responsable mediante modelos que beneficien a las economías locales, buscando reducir la pobreza causada por conflictos, en tanto esta propuesta no contradiga a los principios del patrimonio del mundo, entre ellos la pérdida de la integridad y la autenticidad. Y la quinta acción refiere a animar a los estados, parte de la Convención del Patrimonio del Mundo, a identificar y nominar para inscripciones en la lista de Patrimonio del Mundo a los itinerarios culturales que hacen significativas contribuciones al establecimiento de la paz del mundo, de una forma en la que reflejen resultados de una investigación científica e integral. El mundo está completamente envuelto por itinerarios culturales, por agua o por tierra, y se hacen presentes en nominaciones de Patrimonio del Mundo, como son el Camino de Santiago, los lugares sagrados y rutas de peregrinación de la cordillera de Quí, la ruta del Negev, o llamada ruta del incienso, el Camino Real de Tierra Adentro, el Capac Ñan, o Camino del Señor, y la ruta de la seda, originada en China y que se extiende por todo el mundo. Los itinerarios en la actualidad facilitan la comprensión de la complicada morfología del territorio habitado por el ser humano.
más allá de las nuevas fronteras que circunscriben a las naciones, más allá de delimitarlos para solo analizar un segmento, el descubrimiento y distinción de los itinerarios culturales busca fortalecer los lazos de paz entre las naciones, al comprender que el proceso de mundialización no se inició durante el siglo XX, sino que ha existido desde siempre y que somos simplemente una mezcla de influencias que nos ha permitido contar con nuestra propia, singular e innegable identidad cultural. Los itinerarios culturales son una variante del patrimonio de la humanidad, constituyendo uno de los 29 tipos estudiados científicamente desde el seno del Consejo Internacional en Sitios y Monumentos, es decir, ICOMOS. El proceso que conlleva a distinguir un itinerario radica en la observación, análisis e investigación de la interacción de los habitantes de cierto lugar con su entorno, de los procesos que históricamente han generado gracias a las influencias que en lo cotidiano se fueron produciendo a través del tiempo. Distinguir un itinerario cultural abre la posibilidad de conocer los procesos de aculturación y transculturación que se hicieron patentes en la historia de la humanidad por los desplazamientos del ser humano. Conocer la riqueza de la creatividad de la humanidad adaptada a los diferentes territorios, reinterpretando tradiciones que provocan nuevas tradiciones y por ende nuevas identidades. En el año 2010, México logró la nominación del Camino Real de Tierra Adentro con los criterios 2 y 4. El criterio 2 habla de que en él se muestran importantes intercambios de valores humanos y el criterio 4 habla de que ilustra importantes momentos de la historia de la humanidad, refiriéndose la nominación solo a la zona centro a norte mexicano desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Valle de Allende en el estado de Chihuahua. Sin embargo, el itinerario no inicia en México, sino en Sevilla, España, y tampoco termina en donde establece el expediente de la declaratoria, ya que este camino llevó incluso hasta lo que los españoles conocieron como las Californias, hoy territorio del vecino país de Estados Unidos, y se bifurcó en numerosos ramales. De hecho, no se bifurcó, se multifurcó en muchísimos ramales. El territorio español en América ocupaba la mayor parte del continente y por él durante 300 años se desplazaron a la manera española con carretas, bueyes, mulas y caballos. La zona denominada es solo una pequeña parte de todo este espacio. A nivel internacional, es a partir del año 2001 que se trabaja en un proyecto en conjunto en el cual participan diversos expertos de países tanto de América Latina como de España y sus Islas Canarias. Proyecto denominado el Camino Real Intercontinental en sus tramos marítimos y terrestres, el cual implica integrar a España, Filipinas y las 3 Américas en un proyecto común de carácter patrimonial. Importantes conocimientos científicos fueron intercambiados, así como bienes y servicios, a la par y desgraciadamente de una devastación étnica patente en el septentrión hispano, territorio que ocupa a este encuentro. Nuevas interpretaciones de la vida se produjeron, consolidándose en un proceso de aculturación hoy llamado mestizaje. Estos recorridos produjeron constantes controversias. Por ello, los itinerarios con duración, con inicio y con término, entre diversos puntos del dominio español, apoyaron a transmitir las nuevas ideas del Renacimiento europeo, del Barroco y del Neoclásico, así como trajeron el vino de Castilla y la porcelana y la seda en la nao de China. Así como eso, se llevaron de aquí
el avanzado conocimiento de los procedimientos de construcción y sistemas de ingeniería urbana tan comunes en tierras americanas: la herbolaria, la plata, el oro y el preciado cacao. Desde un enfoque intercontinental, el término camino real expresa la ubicación de un recorrido correspondiente a los caminos de tierra adentro o terrestres y a los de tierra afuera o marítimos, que se dirigían a Europa y a Asia. El camino real lo construyen los españoles siguiendo pautas de las etnias regionales a las que buscaban conquistar, utilizar y convertir a la fe católica. Con base en una investigación que proviene del año 1996, yo he avanzado en la zona norte de México, en el territorio del estado de Chihuahua, que contiene el área correspondiente al río Conchos y las cuencas que lo conforman, en donde he realizado tomas de información tanto de campo como en archivos regionales, nacionales e internacionales, y he tomado también base con sistemas de información georreferenciada. Los caminos cercanos a un recorrido de agua utilizados por franciscanos y jesuitas hacia el norte novohispano aprovecharon antiguas sendas de a pie. Posteriormente, los senderos que fueron recorridos por los antiguos colonizadores de América se establecieron para efectuar sus transacciones comerciales y para controlar ciertas zonas del territorio que fueron consideradas prioritarias, como ocurre en las salinas que formaban parte del bolsón de Mapimí, que para los locales realmente eran zonas rituales. El mundo del Camino Real Intercontinental era uno globalizado. La comunicación solo tomaba más tiempo que en la actualidad. Este itinerario, que unió amplias zonas del mundo, lo hizo a un costo impuesto y muy alto para quienes fueron conquistados. Lo que hoy se conoce como itinerario cultural Camino Real se produjo en el tiempo y motivado por la conquista de territorios y riquezas. No se planeó como un itinerario cultural. Nosotros hoy lo hemos determinado así en la actualidad, pues los rastros de patrimonio material e inmaterial produjeron con el tiempo una nueva expresión cultural. Bienes que lo integran actualmente se encuentran muchos en el olvido, y la nueva economía busca reactivar, pero a un costo también alto, que supone introducir turismo de bajo impacto, como es llamado por algunos mercadólogos y economistas. Sin embargo, el turismo no lo es todo. El reconocimiento y establecimiento de la economía circular, así llamada actualmente, no significa exclusivamente depender del turismo para reactivar un lugar. Significa potenciar la capacidad de los habitantes de cada espacio e impulsarlos a generar su autosustento. La búsqueda de la subsistencia desde las economías locales fortalece a la identidad, a la percepción que las personas tienen de su propia vida y valía, al reconocimiento de su capacidad creativa, al gozo de la sencillez, que para algunos puede sonar a pobreza. Sin embargo, incentivar la economía local con el apoyo de los saberes tradicionales y, más allá que esto, presentar a las sociedades indígenas al mundo, entendiendo que el significado de indígena es que es cualquier persona originaria de cualquier lugar, y mostrar el valor de sus tradiciones y costumbres, aportan a la vida cotidiana, y permitirse la posibilidad de entablar acuerdos con otras sociedades en un nivel igualitario, sin ser nublados ante la idea de los pobres o los ricos, los desarrollados y los no desarrollados, los indígenas y los no indígenas, llevaría a la gestión del uso y conservación del patrimonio sin presiones de desarrollo turístico, sea de bajo impacto o no, y permita a las poblaciones su desarrollo natural y sencillo. Muchísimas gracias.
Esto es todo.